contamos con un invitado de excepción, con un joven, viva la juventud, Juan Matute Guimón. Es un extraordinario deportista, le encanta la hípica, disfruta, bueno, como lo que es un joven de la hípica y de darnos pues muchas alegrías a todos los españoles en todas las competiciones en las que participa. Juan, ¿qué tal? Bienvenido a Refugio Zabala, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, José María. Muchas Un gracias. placer, estamos encantados de contar contigo. ¿Tú fuiste campeón europeo juvenil? Sí, fui campeón de Europa en la categoría juveniles en el 2015, 2015. hace ya unos cuantos años. Y después, bueno, fui bronce también en el Campeonato de Europa de Sub-25, 2016 y 2017. Y pues, bueno, participé también en los Juegos Ecuestres Mundiales con el primer equipo, ya en la categoría de adultos, en el 2018. Sí. ¿Doma clásica? Doma clásica, correcto. Esa es la disciplina que yo hago, en la que yo compito. ¿Has seguido en ese sentido los pasos de tu padre? Sí, sí. Mi padre, al ser un jinete olímpico en tres ocasiones, luego fue reserva de sus cuartos, hubiesen sido sus cuartos Juegos Olímpicos en el 2008, los Juegos de Beijing. Digamos que sí, he seguido la estela familiar. Sí. Bueno, Juan, y hubo un impasse ahí en tu vida el 5 de mayo del año 2020. ¿Qué pasó entonces? Pues mira, José María, yo solo recuerdo estar entrenando y menos mal que pudo estar mi padre ahí a pie de pista para apoyarme y para ayudarme en todo lo que necesitaba, ¿no? Porque yo recuerdo que hasta entonces, si acaso una semana antes, no podíamos ir a entrenar, o sea, simplemente podíamos ir a pasear los caballos, a alimentarles, a darles el pienso, tal, el agua y tal, y prácticamente teníamos que estar todos confinados, ¿no? En nuestras casas. Y yo recuerdo pues que era la primera semana que pudimos entrenar y gracias a Dios que estaba mi padre ahí a pie de pista porque recuerdo que terminé de hacer un ejercicio de gran premio con uno de mis caballos y de hecho lo tengo grabado, de hecho, hasta los minutos antes de que me sucediese todo, ¿no? Y recuerdo dar un descanso al caballo, acariciarle y de repente, conforme voy paseando al caballo de camino a mi padre, donde se situaba mi padre, me empezaba a marear y bueno, son unos mareos muy fuertes. Y ya llevaba ya la semana anterior con muchos dolores de cabeza en la parte frontal, en la parte izquierda de la cabeza. Pero bueno, en total, que me acabo mareando y le digo a mi padre, papá, me estoy mareando, algo me está sucediendo y no puedo, o sea, no puedo llegar a montar. Me dijo mi padre, no te preocupes, bájate del caballo, te respira, date unos minutillos y en cuanto te recuperes volvemos, seguimos, continuamos. Y José María, eso lo recuerdo que me bajé del caballo, me senté en el suelo y según me siento, ¡pum! O sea, no recuerdo absolutamente nada más, caí inconsciente. No recuerdo ni a la ambulancia, ni a la policía, ni al helicóptero que me trasladó hasta el primer hospital donde me intentaron El intervenir, hospital que de La fracasaron. Paz, ¿no? En La Paz, correcto. Ahí donde me intervinieron, parece ser, por primera vez y no llegaron a sellar el sangrado, ¿no? Y, y bueno, y ya de ahí el resto es historia, ¿no? O sea, los 25 días en coma, luego el Perdona, mes Juan, y medio al final entre UCI perdona, Juan. y estar en Ve- planta, pues al final, Perdona, 25 días en coma. sí, 25 días, que se dicen pronto, sí. Impresionante, ¿eh? O sea, cómo pudiste despertar. ¿Cómo volviste, Sobre todo con mejor las, dicho, cómo volviste sobre todo a José María, nacer? sí, sobre todo José María con las grandes dudas que tenían mis padres, ¿no? De cómo iba a ser el despertar, si iba a tener secuelas, si no, si me iba a quedar hemipléjico, si mi memoria se iba a ver afectada. O sea, no sabían las grandes dudas, ¿no? En esas situaciones, en esos momentos de la vida de uno, pues te lo planteas todo, ¿no? Y de hecho, es más, quisiera aprovechar ahora para hacer el comentario de que curiosamente, a través de una amiga argentina que vive allí en Estados Unidos, en Wellington, donde hemos estado viviendo mi familia y yo durante los últimos 10 años, pues tampoco te creas que sé muy bien cómo fue el suceso, ¿vale? Pero total, que llegó a las manos de mi familia, a las manos de mis padres, una capillita con el Padre Pío. Y tal cual, o sea, de repente yo recuerdo que cuando llegué a casa a principios de julio, al haber transcurrido todos los 2 meses y tal,
de estar ahí en el hospital. Yo recuerdo ver una capillita y ver a un señor dentro, tal, y he pensado, ¿y esto quién es? ¿De dónde ha aparecido? Y recuerdo que, bueno, conforme iban pasando las semanas y tal, mi madre y mi padre me fueron explicando tal, el suceso, de cómo fue todo el proceso, ¿no? Hasta recibir a esta forma, a esta estatua. Y bueno, entonces, bueno, ha sido un proceso muy especial y muy conmovedor. Pero fíjate, Juan, eh, que los médicos que son muy dados a las estadísticas, me imagino que al principio pensarían que no ibas a salir de esa, ¿no? Parece ser que les dieron a mis padres el 1% de probabilidades de que mi vida fuese a volver a tal y como estaba antes, ¿no? Del fatídico día del 5 de mayo. Parece ser que les dieron un 60% de probabilidades de que no sobreviviese a la operación. Un 60%, ¿eh? Un 30% de probabilidades de que me quedase hemipléjico, de que no fuese a ser capaz de mover el lado derecho del cuerpo. Un 9% de probabilidades de que me quedase con secuelas importantes, graves, dolores de cabeza, limitaciones, ¿no? Y un 1% de probabilidades de que mi vida fuese a volver a tal y como estaba antes del 5 de mayo. Y así ha sido. Ha sido un proceso duro, ha sido un proceso de largas horas de dudas, de rehabilitación muy intensa, tanto por fisioterapeutas, quiroprácticos, rehabilitadores, o sea, todo el equipo, toda la familia. Yo por eso les llamo toda la familia de la Fundación Jiménez Díaz, ¿no? Que me han ayudado y que me han apoyado y que han estado ahí paso a paso, al lado mío. Y bueno, y hasta que surgió el milagro, ¿no? De volver a montar, de volver a subirme a mi caballo al tercer mes. Al tercer mes, o sea, es que aún sigo alucinando. Es O sea, que, viendo imágenes que tenemos, gracias a Dios, o sea, yo es que agradezco a Dios todos los días de que me haya sucedido en el año en el que me ha sucedido. 2020, pandemia, Juegos Olímpicos cancelados, o pospuestos hasta el 2021. O sea, no había nada. Tenemos los móviles que gracias a Dios, o sea, podemos hacer fotos, podemos hacer vídeos para recordar, ¿no? Los tiempos pasados. Y, o sea, hay fotos y vídeos, José María, o sea, que o sea, alucinas. O sea, yo le doy gracias a Dios a diario de que me haya sucedido todo en el año en el que me ha sucedido. O sea, soy un gran privilegiado, un gran afortunado de la oye vida. Juan, eres el jinete milagro, nunca mejor dicho, y además es que es increíble, porque tu recuperación ha sido al 100%. Me consta además que has estado todo el día de concentración, entrenando, con lo extenuante que es eso, ¿eh? Aunque yo no sea un jinete precisamente, pero sé por otros jinetes que eso es una auténtica paliza y estás aquí como si tú acabaras de despertar y hubieras salido de la ducha después de desayunar pletórico de energías y de facultades. O sea, realmente Es, eres la prueba fehaciente, ¿no? De que sí, o sea, José María, al final lo que te mueve por dentro, la ilusión, la ilusión de vivir, la ilusión de sumar experiencias. Y esto no deja de ser una experiencia más, ¿no? Entonces, yo le doy gracias a Dios a diario. fíjate, claro, tú estuviste 25 días, como nos has comentado, en coma y claro, no podías saber que esa capilla peregrina del Padre Pío había llegado a tu casa, ¿no? No Y lo que tus sabía, ¿no? padres estaban encomendándose también a la intercesión del Padre Pío, que es un gran santo, como sabes, del siglo XX, para que se Sí. obrase el milagro, ¿no? Como así ha sido, ¿no? Ha sido una recuperación. ¿Qué dicen los médicos de tu recuperación, por cierto, Juan? Textualmente, una recuperación milagrosa. O sea, a un doctor escuchar decir la palabra milagrosa, o sea, a mí sinceramente me impresiona mucho, porque lógicamente los doctores, todo el mundo de la enfermería, de los médicos, de los doctores, pues al final no dejan de ser científicos, no dejan de ser gente pues del trabajo, ¿no? Con las manos. Y cuando un doctor dice la palabra milagro, ostras, a mí me impresiona mucho. Permíteme, pero yo creo que ese día de la operación y cuando estuviste en la UCI, ¿cuánto tiempo, por cierto, estuviste en la UCI? Pues no lo sé, no lo sé con certeza, pero unas 5 o 6 horas. Ujú. No, en la UCI. Y luego en la UCI parece ser que estuve 4 semanas o Durante 40 días. Sí, durante sí. ese tiempo, como te digo, yo tengo la certeza de que el cirujano ahí fue el Padre Pío, que fue un instrumento
realmente del Señor, ¿no? Porque ya sabemos que el único protagonista es nuestro Señor Jesucristo, a quien, por cierto, te llevaron cuando estabas en la UCI, ¿no? El capellán de la Fundación Jiménez Díaz. El padre Nacho, en todo momento, y de hecho yo o sea, la padriné o me apadriné, no sé muy bien cómo se dice, ¿vale? Pero el caso es que él, lógicamente, estábamos en caso excepcional con el COVID, la pandemia, no se podía hacer visitas en la UCI y yo recuerdo que él se presentaba como que era mi padrino. Entonces, yo desde entonces o sea, le nombré mi padrino, o sea, le bauticé mi padrino. Y sí, la verdad que el padre Nacho ha sido ha hecho una función increíblemente, sí. Sí. Y me traía el Santísimo a diario a la UCI. Fíjate, para Mm. ti aquello fue... Y para mí fue, o sea, de lo más, o sea, emocionante. O sea, yo lloraba, la lágrima tendida, a lágrima tendida. Juan, Y yo recuerdo que me decía el padre Nacho que si yo sabía en el fondo de mi corazón que había sido salvado por él, por él. Y yo, que entonces no podía hablar, estaba tan debilitado, se había perdido tanta fuerza que no podía hablar, podía simplemente o sea, suspirar, Jesucristo el Salvador, susurrar. Jesucristo el Mm, Salvador, Juan. sí. Él fue el que te salvó, el Padre Pío fue tu gran intercesor para que ese milagro se obrase y es verdaderamente esto, cómo se ha notado esta curación milagrosa tuya en tu vida interior, en tu cercanía con Dios. Pues muy sencillo, que yo quisiera ir a diario a misa. O sea, yo entonces en su día ya era un católico practicante, creyente lógicamente, e iba todas las semanas, pero ahora, si acaso, me ha acercado incluso más. O sea, estoy todo el día pensando en él y en lo agradecido que estoy. Y estoy cada 2 por 3 dando la alabanza. O sea, gracias, Señor y Dios mío, o sea, porque me has permitido el regalo de seguir viviendo, has permitido el regalo de una segunda oportunidad, de una segunda vida. Y ahora incluso más cercano a ti. Y no solo yo, o sea, también en mi círculo más cercano, ¿no? En mi círculo interno de mi familia, tanto por mis padres, por mis hermanos, por mis tías, mis tíos, mis primos, toda mi familia, ¿no? Pero o sea, y dando alabanza. Y de hecho es más, o sea, que este testimonio que estamos compartiendo aquí ahora mismo es parte de la responsabilidad, ¿no? Que yo pienso que se me ha otorgado y bueno, que se ha depositado encima de mis hombros, ¿no? O sea, el poder dar testimonio de que Dios existe y que obra milagros a diario. ¿Qué te han dicho tus amigos respecto a tu curación milagrosa y a tu cercanía a Jesucristo? Pues muchos se quedan impresionados de que no he perdido nada, o sea, ni memoria, ni recuerdos, ni facultades, o sea, que sigo siendo yo. Y muchos se quedan impresionados, boquiabiertos, porque es que, repito lo que he dicho antes, hay fotos y vídeos que puedo enseñar y que de hecho enseño en mi móvil que impresiona mucho, ¿no? Porque, sobre todo en el sentido espiritual, ¿no? O sea, hay mucha gente que es tibia, ¿sabes, José María? Hay mucha gente tibia que duda, que si creen, que si no creen, de familia religiosa, de familia también tibia, y que a través de mi caso se han visto más acercados a él, ¿no? Porque lógicamente, pues al tener una relación conmigo, pues oraban, pensaban en mí, enviaban su buena energía, sus buenos pensamientos, y a mucha gente se ha acercado al Señor, ¿no? Eh, ¿Te has acercado tú también a la figura del Padre Pío? ¿Quién es el Padre Pío para ti? ¿Qué representa en tu vida? Pues yo, sinceramente, José María, del Padre Pío, tampoco te creas que sabía mucho entonces, ¿vale? Pero si acaso ahora o sea, sí que le valoro, o sea, y sí que le reconozco. Entonces, pues, lógicamente, después de la sanación tan milagrosa que he vivido, pues, por supuesto que le tengo en estima, ¿no? O sea, y le agradezco, ¿no? Porque, lógicamente, él ha intercedido también por mí. Y entonces... pues, sinceramente, sin saber demasiado aún de su historia, le doy las gracias
le tiro un beso enorme desde aquí, desde la tierra. Oye, Juan, ¿la capilla peregrina la tenéis en casa? ¿La seguís teniendo en casa del Padre Pío? Sí, aún la tenemos en casa, en el salón. Está justo al lado de la tele, o sea, o sea, que pasamos por delante de él a diario, y yo de hecho más aún porque mi guardo está muy cerca de donde está él. Fíjate. Y eso fue, bueno, como tú lo sabes perfectamente, ¿no? Paloma, mi mujer, ¿no? Fue la que puso en marcha la iniciativa de las capillas peregrinas del Padre Pío por todo el mundo. Por Argentina, como tú lo has dicho hace un momento también. Por Argentina y otros muchos países, Alemania, de Europa también, ¿eh? Y en España y haya, creo que 400 capillas o más peregrinas del Padre Pío repartidas con una novena del Padre Wow. Pío y entonces, bueno, van a los hospitales, van a las residencias de mayores, van a colegios, van a parroquias y entonces se reza la novena al Sagrado Corazón de Jesús, que era la novena que recitaba el Padre Pío cada día por las almas, ¿no? Por la salvación de las almas y está dando un fruto tremendo. Fíjate, Juan, que uno de esos testimonios que me recuerda, salvando las distancias al tuyo, es el de Javier, un niño de 4 años que estuvo ingresado en La Paz, precisamente a donde a ti te condujeron cuando tuviste el derrame cerebral en helicóptero. Bueno, pues él llevaba un año ingresado en La Paz con su padre en una habitación en espera de un corazón. Javier, con 4 años. Y Paloma y nuestro hijo Borja llevaron la capilla peregrina del Padre Pío allí al Hospital de la Paz, a la habitación donde estaba el padre y Javier y su hijo. Fue empezar a rezar el padre la novena, valga la redundancia, al Padre Pío. Javier, claro, con 4 años lo que hacía era escuchaba, ¿no? Y bueno, luego se convertiría en su amigo, ¿no? Cuando se llevaron la capilla peregrina se puso a llorar y Paloma le tuvo que regalar otra, ¿no? Porque tenía que peregrinar la capilla, ¿no? Bueno, pues fue como te digo, Juan, empezar a rezar la novena al Padre Pío y a los 9 días, cuando terminó, apareció un corazón. Le hicieron el trasplante y hoy Javier, después de estar un año entero en espera de un corazón en La Paz, está en su casa con sus padres y con sus hermanos. ¿Qué te parece? La piel de gallina, guau. O sea, de verdad, o sea, va a entrar un escalofrío por dentro, o sea, guau. Los milagros existen, José María, o sea, los milagros existen y nos rodean a diario. Las grandes sanaciones, las grandes, o sea, guau. Qué subidón, qué subidón. ¿Qué les dirías a los jóvenes, a tantos jóvenes que como tú dices, pues son tibios, son mediocres, se conforman con ir a misa el domingo y a veces ni siquiera ni con eso? Y a tanta juventud también que está perdida, que no, que está lejos de Dios y que sin embargo humanamente hay muchos que son extraordinarios y les falta Sí, Dios, que es lo sí, más importante. sí. Diles algo. Pues que yo les recomendaría que profundizasen, que, que entrasen en un momento, que se acercasen a él, que se acercasen a él, que se sentasen ahí y que profundizasen, que profundizasen en el momento, el aquí y el ahora. Y el percatarse de las grandes bendiciones que nos rodean a diario, que muchas veces se nos olvida o las pasamos por alto o las damos por hechas y tenemos tantos regalos a diario, el mismo despertar. El mismo despertar y el tomarte un desayuno con tu hermano, con tu madre, con un familiar, que nunca se sabe si lo vas a seguir teniendo acerca. No se sabe si el último adiós va a ser el final, ¿no? De esa relación. Y entonces yo recomendaría que se acercasen a él y que se entregasen, que se abriesen. Eso es realmente, tú has vuelto a nacer y ahora es cuando realmente valoras esas pequeñas cosas cotidianas, ¿verdad? El estar con la Sí, familia, el estar con tus amigos, es decir, esos momentos que muchas veces no los valoramos porque no somos conscientes, ¿no? De que todo eso nos lo mm, regala Dios, que es gratuito. Y tú que has así es. estado al borde de la muerte, ahora valoras más que nunca la vida.
Y tanto que sí, y tanto que lo valoro más. Sobre todo los pequeños, la tontería más absurda, o sea, hasta el regañarte con tu hermano, o sea, hasta discutir una discusión, aunque sea por la tontería pues eso, más cotidiana, ¿no? Pero el poder tener esa oportunidad, ¿no? Eso es un regalo que nos envía el más alto y hay que estar agradecido, agradecido. A mí, Juan, tu testimonio me sirve mucho, entre otras cosas, para darme cuenta que no tengo derecho a quejarme. Muchas veces por tonterías, por cosas que no tienen importancia. O sea, realmente ese milagro que el Señor a través del Padre Pío ha obrado en ti, eh, pues al mismo tiempo te ha servido a ti para valorar más y me sirve a mí para darme cuenta de que, de que al final tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que tenemos, que muchas veces que sí que es muy humano, nos quejamos por tonterías, ¿no? Sí, Yo el sí, primero, sí. y que la vida es maravillosa si estás con Dios, ¿no? Aunque tengas tus momentos, tus obstáculos, ¿no? Hasta los días malos. O sea, es que hasta de eso hay que dar gracias. O sea, hay que dar gracias hasta de los días malos, hasta de los pequeños tropezones, hasta de las caídas. O sea, hay que dar gracias porque no dejan de ser vivencias, ¿no? Y no dejan de sumar. Oye, qué tal van las competiciones? Creo que bien, ¿no? Muy bien, este pasado fin de semana en el Madrid Horse Week, un concurso de Copa del Mundo que es un circuito de lo más exclusivo, de lo más elitista y de máxima calidad en cuanto a la calidad de binomios y hemos tenido un resultado muy importante. Hemos quedado segundos en el Gran Premio, que es el primer día, y terceros en la CUR, en el día importante, en el colofón final. Y la verdad que sorpresa total, o sea, completamente un resultado inesperado. O sea, y eso, a dar gracias y a dar alabanza y es una fiesta constante en casa. O sea, sí. Cuánto me alegro, Juan, de verdad, de que hayas vuelto a nacer, no solo ya físicamente, sino sobre todo espiritualmente, por dentro. O sea, realmente ahora es cuando vas a disfrutar más la vida y vas a dar más gracias a Dios por todo lo que tienes, por todo lo que Dios te ha regalado, que es, para empezar, una maravillosa familia. Así es. Muchas gracias, José María. Bueno, pues que Dios te bendiga, Juan. Igualmente, José María. Este bendiga también a ti.